Y para un saludo cordial, por supuesto, para todos los que están en esta sala, en esta reunión virtual. Siempre es más interesante hacerla presencial porque, digamos, el intercambio de gestos también ayuda para validar los conceptos en esta ocasión y bueno, cuidándonos debemos recurrir a esta tecnología que por suerte la disponemos, ¿no? Fíjense, bueno, obviamente agradecer a Mutualdán por la invitación y en estas charlas virtuales que está haciendo el grupo, obviamente se han asesorado, han logrado información valedera sobre economía, seguramente política, y en este caso vamos a abordar el tema del clima. Por lo general, la política y la economía son dos variables que en general toman una posición. Antes de empezar una campaña o durante el desarrollo de una campaña, la economía y la política uno, digamos, meridianamente la conoce, en muchos casos la tiene en contra, pero trabaja con eso, es decir, sabe que esa variable no la tiene a favor, pero bueno, puede trabajar sabiendo que esa variable no está a favor. Cuando una variable toma un partido, directamente ya es un parámetro, así que sabe que tiene que trabajar contra eso de alguna manera, o en algunos casos a favor. Independientemente de eso, eso no exactamente pasa con el clima. Ustedes me podrían preguntar, ¿pero qué está diciendo acerca de la economía y la política? Bueno, el clima es muy variable y generalmente resume muchas de las incertezas que cuando las otras variables, incluso estando fijas, el clima siempre sigue siendo una de las variables a tener en cuenta para tomar decisiones. Y en ese sentido es muy interesante. ¿Hola? Sí. Bueno, es así. Sé que te llega con un poquito de delay por ahí mi sonido. ¿Ahora? Bien. Yo te escucho perfecto. Lo que vamos a hacer es tratar de hacer todas las consultas posteriores porque te escucho, vos nos escuchás un poquito más demorado, ¿no? Sí, un poquito. Bien, bueno, te dejo el ¿Pero lo que estaba hablando se escuchó? Sí, perfecto. ¿Lo que estaba hablando se escuchó, Mariela? Ah, bien. Bueno, entonces, nada, continuando un poquito con la introducción, lo que mencionábamos acerca de la incerteza que propone la información climática. Se trata de avanzar con mucha tecnología, con toda la ciencia que se puede, pero así todo no se logra definir el clima con la certeza que uno quisiera para tomar decisiones a largo plazo. Pero bueno, lo que vamos a tratar de hacer en esta charla es justamente tratar de definir el marco climático en el que se va a desarrollar la gruesa, la floración de la fina y la gruesa, ¿no? Cómo vamos a arrancar la siembra y ver si podemos mirar un poquito hacia el desarrollo de febrero, que es el momento en que los que se animan a hacer soja, la soja misma necesita lluvia, ¿no? Bueno, el título mismo tiene dos palabras que por lo general se ha incorporado una que es muy novedosa, que es pandemia. Generalmente cuando tenemos la palabra niña o cuando se sabe que ingresamos a una primavera niña, ya todo el mundo sabe que es un concepto para tener cuidado. Por eso lo tratamos de mezclar, porque son dos palabras que de alguna manera dicen mucho para lo que resta del año. Seguramente no vamos a resolver ninguna de las dos cosas en lo que resta del año. Vamos a tener que convivir con los dos fenómenos, con la pandemia y con el fenómeno de la niña. Así que bueno, vamos a desandar un poquito la charla. Algunos conceptos interesantes para marcar, que no tengo que hacer demasiado hincapié, porque ustedes lo están lidiando con eso todo el tiempo, que es el aumento de la variabilidad climática. Siempre he dicho esto en un contexto de cambio climático. Cuando se habla de cambio climático, muchas veces se piensa que es una situación planteada para dentro de 40 o 50 años, y sin embargo hay muchísimas evidencias de que la variabilidad climática asociada a esos movimientos que tiene el clima y sobre todo asociado a la actividad antropogénica, está en aumento, y eso genera obviamente un escenario mucho más dificultoso para desarrollar la agricultura. Sobre todo por el aumento de la frecuencia de fenómenos extremos. Eso es lo más grave, porque si uno tuviese variabilidad solamente en los valores de
precipitación y temperatura, eso más o menos se pilotea, se va manejando. Ahora, cuando tenemos un aumento de frecuencia de fenómenos extremos, eso es grave, incluso en una zona agrícola tan afortunada, de las más afortunadas del mundo como es la nuestra, ¿no? La región pampeana, el Corn Belt de Estados Unidos y algunas zonas de Rusia, son las 2 o 3 zonas mejores a nivel agrícola en el mundo. Pero bueno, ninguna está exenta de los fenómenos extremos. Cuando hablamos de fenómenos extremos, hablamos básicamente de sequías e inundaciones. Este año particularmente que ha pasado no ha sido un año muy bueno en cuanto a lluvias. Zonificadamente puede haber habido una mejor performance de precipitaciones, pero en general hemos tenido un patrón deficitario dominante. En general, entonces, bajo los 2 conceptos principales que mencionamos arriba, lo que termina definiéndose es un aumento del riesgo agroclimático. Es decir, la actividad que llevan a cabo ustedes está expuesta a un mayor nivel de riesgo, pero eso no quita que no se pueda gestionar, ¿no? Y esa es la idea. Mutual Dan, a través de esta charla, lo que pretende, supongo que uno de esos objetivos es ayudar a gestionar este tipo de explotaciones como las de ustedes, dentro de un contexto obviamente de mayor variabilidad climática. Y acá hay 2 aspectos muy importantes, ¿no? Que uno es la incerteza y otro básicamente es el riesgo. El riesgo potencialmente está compuesto, potencialmente no, cualquier riesgo está compuesto de 2 factores que están muy relacionados. Uno es la amenaza, en este caso de un evento climático, y otra es la vulnerabilidad a esa amenaza, con que uno se expone a esa amenaza. Es decir, yo el evento climático no lo puedo evitar, sin embargo, puedo reducir mi riesgo siendo menos vulnerable a esa amenaza. Y en ese es el punto que tienen que trabajar. Ustedes como productores agropecuarios seguramente toman muchas decisiones que les permite reducir ese riesgo, ser menos vulnerables, con toda la tecnología que hay ahora en semillas, en manejo de ambientes, y bueno, muchísima tecnología de AgTech que yo no soy el experto para hablar de eso, pero uno es menos vulnerable en ese sentido. Si logra utilizar eficientemente todas esas herramientas, ¿no? Y potencialmente, para reducir las incertezas, está el trabajo nuestro, el de los meteorólogos y el de los climatólogos en general. Nuestro objetivo básicamente es mejorar justamente los pronósticos y las tendencias climáticas. Los pronósticos han mejorado muchísimo en los últimos 20 años. Se ha incorporado muchísima información satelital, sobre todo en áreas de Sudamérica, porque no se olviden que nosotros estamos rodeados de 2 océanos enormes y los sistemas de tiempo evolucionan generalmente, las ondas atmosféricas evolucionan, viajan desde el oeste hacia el este, pero en el oeste tenemos el Pacífico nosotros. Entonces, si uno no tiene buena cantidad de datos, es muy difícil inicializar modelos de pronóstico que sean eficientes hacia los 3, 4, 5, 10 días. Eso se resolvió en los últimos 15 o 20 años con la información satelital. No es que los satélites están puestos hace 15 o 20 años, pero uno pone un satélite en órbita y después tiene que tener muchos años de información satelital para tener estadísticas confiables y transformar esos datos en información para alimentar los modelos. Bueno, eso se logró hacer en los últimos 20 años y los pronósticos de corto plazo han mejorado muchísimo en su eficiencia. A 7 días seguramente la anticipación es muy razonable. Muchas veces los productores se enojan cuando se pronostica 7 días un evento de lluvia y el evento promete 30 o 40 milímetros y termina lloviendo 5. Créanme que a nosotros también nos fastidia cuando sucede eso, pero lo valedero en todo caso también es que el evento suceda, ¿no? Porque anticipar 7 días antes que va a llover es realmente una hazaña tecnológica, aunque no lo parezca, porque nosotros lo trivializamos porque lo usamos todo el tiempo. Pero la evolución de la ciencia, de la meteorología, en ese caso utilizando el potencial de la matemática, la física y una multiescenario de ciencias, porque realmente sobre la meteorología convergen muchísimas ciencias, han hecho posible que los pronósticos mejoraran. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo para trabajar en la tendencia. La tendencia climática no es un pronóstico.
La tendencia climática pretende enmarcar cómo se van a mover las dos principales variables en el largo plazo. Se hacen modelos a largo plazo. Ustedes podrían preguntarse, bueno, si el pronóstico está resuelto a 7 días, ¿por qué esos modelos no se corren a 30, 40, a 90 días? Bueno, justamente porque hay un horizonte de predictibilidad, es decir, más allá de los 7, 8 días, lo que está pronosticado y la realidad comienzan a separarse. Entonces la eficiencia del pronóstico se pierde. Generalmente los pronósticos se extienden hasta los 15 días con un grado razonable de confianza. Y por eso utilizamos otra palabra que es tendencia para tratar de ocultar cómo viene un bimestre o un trimestre. Y para eso se necesita saber sobre todo cómo están las temperaturas oceánicas, la circulación a gran escala, que es justamente lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la charla. Pero bueno, volviendo a la palabra riesgo que está a la derecha, a su izquierda sería, la herramienta, o sea, entre la brecha, entre la realidad y las incertezas que pone la información climática, porque no podemos decir a ciencia cierta lo que va a pasar con un 100% de efectividad en los próximos 3 o 6 meses, obviamente que la brecha la viene a cubrir una herramienta que es muy importante, que es el seguro. Desarrollar los seguros es una, es una herramienta fundamental. Se ha desarrollado muchísimo en Argentina el seguro de granizo, muchos de ustedes ya lo tienen incorporado al presupuesto, y eso es una gran ventaja, además de la tranquilidad. Pero bueno, queda pendiente seguramente con el tiempo desarrollar los seguros multirriesgos que estén accesibles a todos los presupuestos, ¿no? Que sea algo razonable. Para eso hay una pata política, una pata del Estado ahí que hace falta, y que pareciera que no es el momento como para discutirlo. Pero obviamente, seguramente en el tiempo se va a poder avanzar con eso, y entre el avance de las tendencias climáticas y el avance del seguro multirriesgo, el combo va a ser muy favorable como para que la situación entre las dos herramientas se pueda combatir esta mayor variabilidad climática y ese mayor riesgo agroclimático del que hablábamos al principio, causado justamente por el avance del cambio climático. Pero bueno, no se puede hacer ninguna tendencia climática si no hacemos un diagnóstico. En ese sentido, nos parecemos a un economista o a un médico. Definitivamente, cualquier ciencia que quiera mirar hacia el futuro necesita partir de un diagnóstico lo más acertado posible. Así que bueno, vamos a tratar de desandar un poquito cuál es la situación actual. Como les decía al principio, en algún momento, anualmente hay una señal deficitaria a gran escala, no necesariamente en el sudeste de Buenos Aires, pero miren este mapa. Este mapa es un mapa de anomalía, no es un mapa de lluvia, es un mapa de categorías de lluvia. ¿Qué quiere decir? Se toman todas las lluvias en las estaciones del Servicio Meteorológico, INTA y otras anexas que haya, y los totales pluviales, en este caso desde octubre del 19 hasta septiembre 20, se computan y se comparan con los valores estadísticos. Esos valores estadísticos permiten tener una referencia, y justamente la diferencia entre los valores registrados y los valores estadísticos generan categorías. Y a partir de esas categorías uno puede de manera sencilla saber cómo ha llovido a gran escala en el país. Bueno, es bastante evidente que, por ejemplo, las provincias del centro han padecido un año muy seco. En el sur hay buenas y malas. El sudoeste ha tenido, a pesar de que ahora está mejorado, pero el sudoeste ha tenido un verano difícil. La provincia de Buenos Aires también alterna buenas y malas. En este sector del sudeste de Córdoba, del sur de Córdoba, se han alcanzado lluvias normales. En el verano ha llovido bien en esta zona. En la zona de Tres Arroyos, fíjense que el total anual, octubre-septiembre, es muy cercano, está, digamos, dentro del rango de la estadística, o sea que se computa como normal, a pesar de que septiembre último no haya sido el ideal. Sin embargo, han venido con algunas lluvias previas muy favorables. Así que esta señal está instalada, independientemente del fenómeno de la Niña. Ese concepto, ténganlo claro, es significativo y es importante. El fenómeno de la Niña está definido recién ahora está instalado. Estaba previsto, pero en este momento recién tiene señal sobre la atmósfera. Fíjense, ahora vamos al invierno. ¿Cómo llovió en el invierno? El trimestre junio-agosto. Esto sí es el registro de lluvia.
Este es el registro de lluvia de toda Argentina en el trimestre del invierno. Esta configuración que se muestra acá con la lluvia recostada sobre el sur y sobre el este de Buenos Aires y sobre la Mesopotamia en general, está bien. Uno espera que las lluvias se recuesten sobre el este y sobre todo también sobre el sur de Buenos Aires, porque es lo natural, es donde las masas de aire húmedo se conservan. Pero si ahora hacemos lo mismo que les mostré en el mapa anterior, pero comparando con la estadística, tenemos esta situación. Y bueno, esta situación es un golpe muy duro, ya está mostrando situaciones bien diferenciadas, ¿no? Ustedes tienen focalicemos, ¿no?, en la zona de influencia de Tres Arroyos, pero seguramente hay productores de otros sectores de la provincia. Claramente está diferenciado. El sur de Buenos Aires es el gran ganador del invierno. Tuvimos un junio y un arranque de julio ahí que fue bastante lluvioso, antes de que lleguen los fríos intensos, pero fueron fríos, lluvias muy importantes que completaron incluso los valores normales de todo el trimestre y la superaron. O sea, en un mes, en 40 días, llovió más que en todo el trimestre del invierno. Bueno, esta configuración se ve claramente, entonces, el sur de Buenos Aires con una diferencia muy positiva respecto de lo que se ve en la zona núcleo central. Fíjense, sur de Entre Ríos, centro de Santa Fe, el este de Córdoba, norte de Buenos Aires, todo lo que es el núcleo triguero del centro, el núcleo triguero tributario de Rosario, muy afectado por la falta de precipitaciones. Acá en el mapa de lluvia se ve que prácticamente no llovió en el invierno en Córdoba. Córdoba, ahora vamos a ver otro mapa, entró muy mal pisado, con lluvias muy escasas ya al invierno, y encima ni siquiera aparecieron estas lluvias de mantenimiento, con lo cual el escenario para Córdoba, que se está dando en este momento, que ustedes escuchan hablar de incendio en la sierra, todos los pastizales que habían quedado muy secos, obviamente cualquier imprudencia genera incendios que realmente están complicando muchísimo esa provincia, y lamentablemente de acá, sin seguir en la charla, uno ya puede ir sacando alguna conclusión de lo que va a ser el trigo en la franja central. Es muy difícil que alguien que haya pasado, salvo que haya venido con niveles de reserva muy buenos desde el otoño, que pasando un invierno con cero lluvia, tenga buena chance de salir a la primavera bien, ¿no? Pero fíjense lo que fue el otoño, ya vamos chequeando de nuevo, acá se ve una gran diferencia. El otoño ya era malo en Córdoba, ya era malo en el centro de Santa Fe. Fíjense, recién le puse el invierno, o sea que vamos sumando prácticamente 6 meses en la provincia del centro, muy contundentes, digamos, muy contundentes en cuanto a la deficiencia hídrica. Pero eso no pasó en Buenos Aires. Buenos Aires tuvo un muy buen marzo-mayo, un muy buen otoño, y eso generó muy buenas recargas para la fina, incluso en el sudoeste de Buenos Aires, que el sudoeste de Buenos Aires había tenido problemas, como les comenté, en el verano. Entonces, la condición con que se entraron a las siembras realmente fueron muy diferenciadas. Claramente el núcleo triguero del sur ya arrancaba con mucho mejores posibilidades, y esto se ha notado, ¿no? Esto es lo de septiembre, ya estamos más cerca de la actualidad. Esto es como ha venido lloviendo en septiembre. Este es el último evento. Pongo rápido el mapa de gran escala. Eso es lo que se registró. Esa es la lluvia registrada. Este es el mapa de lluvia registrada, que incluso se extendió muy favorablemente a La Pampa. Ahora voy a poner por partidos. Y esta es la anomalía de lluvia. Entonces, uno que detecta acá, primera cosa, dijimos otoño muy bueno, invierno relativamente bueno, y acá septiembre pone una señal en la costa que no es la ideal, ¿no? No ha llovido como venía lloviendo. La costa bonaerense, Tres Arroyos, zona de influencia, pongamos a ver un mapa más de la primera quincena, por ejemplo. En la primera quincena de septiembre, ya identificando los partidos, en la primera quincena de septiembre, ni bien arrancó septiembre, hubo muy buenas lluvias en la zona central, que incluso llegaron a Córdoba, ¿eh? Llegaron con valores de 30 a 40 milímetros, pero claro, es como tirar un balde de agua en el desierto eso, sobre todo porque no hubo continuidad. La segunda quincena fue así. Entonces, ¿dónde estuvieron las lluvias la segunda quincena? Cero lluvia en las provincias del centro y un gran nivel de precipitaciones en el centro oeste bonaerense y en La Pampa, lo que llovió el fin de semana pasado, ¿sí? El viernes y sábado. Y particularmente acá tenemos la zona de Tres Arroyos, que ha llovido
entre 10 y 15 milímetros. Es una lluvia muy magra para lo que debe llover, ¿no? O sea, es decir, claramente Tres Arroyos quedó por debajo del valor normal. Cuando nos vamos un poquito hacia el oeste, hacia zonas de, no sé, Pigüé, zona de influencia de Coronel Suárez, Pigüé, hay un mejor nivel de precipitación, no es un nivel ideal, pero mejor. También para la zona de Tandil, Azul, Chillar, Benito Juárez, en general ha llovido mejor. Pero todo el sector costero, en esta última quincena, y fíjense que en la primera quincena tampoco tuvo grandes aportes, realmente tuvo una situación que no logró sostener esa evolución favorable. Pero estamos lejos de una situación crítica, ¿no? Situación crítica está en este momento en Córdoba, que está en sequía plena. Si miramos el mapa completo del mes de septiembre, uno mira este mapa desde el punto de vista meteorológico, créanme, que viene un meteorólogo de afuera y yo le digo cuáles son las estadísticas y me dice, llovió excelente, exacto, llovió muy bien en esta zona, incluso llovió muy bien en Córdoba, en este sector, pero claro, este mapa desde el punto de vista meteorológico satisface lo que pretende septiembre, pero desde el punto de vista agronómico queda lejos de ser satisfecho. Ahora, al final de la charla van a ver cuál es la demanda de precipitaciones para corregir esas deficiencias y ustedes mismos van a llegar a la conclusión de cuál es el estado de Córdoba, sobre todo Córdoba, centro de Santa Fe. Por eso, nosotros, a pesar de haber tenido un septiembre que no ha sido el ideal en cuanto a precipitaciones, contabilizando las reservas que traíamos, estamos en un escenario mucho más acomodado que las provincias del centro. De alguna manera ya podemos anticipar, y esto es una proyección de estimaciones de producción, claramente la campaña fina seguramente va a depender mucho de cómo le vaya al sur, al sudeste de Buenos Aires, al sur de Buenos Aires en general, en la producción, porque claramente la tendencia va a ser muy negativa en el núcleo triguero del centro oeste de Santa Fe y en el este de Córdoba, el sudoeste de Entre Ríos va a andar con lo justo. De la parte central del núcleo triguero central, esta parte, Junín, Pergamino, Lincoln, Saladillo, toda esta zona que puede tener trigo, esa zona va a andar muy bien, seguro. Pero, digamos, es el 30% del área del núcleo triguero central. Está muy comprometido el resto del núcleo triguero central. Por eso hablamos de que acá el que tiene que salvar la producción triguera este año es, bueno, como en otras ocasiones, el sur de Buenos Aires. Entonces, cuando vemos las reservas de humedad, considerando las últimas lluvias, bueno, ahí pueden ver, ¿no? Reservas de humedad calculadas con un balance hídrico para una pastura, pero bueno, un trigo en este momento puede tener una demanda similar. Fíjense que con estas últimas lluvias han mejorado muchísimo la humedad en todo lo que es el centro de Buenos Aires, pero lo que se destaca en primer lugar en este mapa es la sequía que domina la provincia de Córdoba, que toma el centro de Santa Fe y que está avanzando sobre la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos se salva hacia el este, pero el núcleo triguero de Entre Ríos está en esta zona. O sea que la sequía lo está amenazando con, digamos, con mucha certeza, prácticamente está al borde de la sequía. Ese trigo está padeciendo estrés hídrico, obviamente. El trigo de acá no, el trigo de Tres Arroyos está entre lo regular y lo adecuado, le faltaría un poco de agua, pero en este mapa no se computa ningún tipo de manejo agronómico, seguramente tuvo con un buen manejo, seguramente los trigos de Tres Arroyos son zona de influencias también. Una buena recuperación acá arriba, en esta zona de Villegas y el noroeste de Buenos Aires, una buena recuperación. Hasta antes de esas lluvias prácticamente estaba todo en sequía. Si clasificamos las reservas de humedad respecto a valores normales, fíjense que el Tres Arroyos todavía clasifica dentro de reservas de humedad normal. Hay, digamos, humedad excesiva en la zona norte, donde ha llovido hasta 100 milímetros, 150 milímetros en algunos sectores, pero en general, si uno mira el sur de Buenos Aires, hay un incipiente corrimiento hacia reservas por debajo de lo normal, pero todavía estamos bien y eso es una buena noticia. Fíjense cómo era la situación a principios de mes, al 8 de septiembre. Sí, el 8 de septiembre la provincia de Córdoba tenía
reservas por debajo de lo normal, pero ahora se han extendido muchísimo hacia el centro de Santa Fe. Y como les decía, mejoró esta zona del noroeste de Buenos Aires con la lluvia, ¿no? En zona de Villegas llovieron 60, 70 milímetros, ha mejorado bastante esa zona. Así que el panorama es eso, uno tiene separados los dos núcleos trigueros, claramente, ¿no? Claramente los tiene separados, y en algún punto que Argentina tenga dos núcleos trigueros separados es bueno, porque si tuviésemos, digamos, los dos núcleos trigueros entrasen en el mismo periodo de floración, sería una desventaja en términos productivos. Acá hay margen como para que el núcleo triguero del sur mantenga su nivel de reservas, y con algunas lluvias, incluso si no son las ideales, se puede arribar a finales de octubre, principios de noviembre, con buena performance de reserva. Estas algunas marchas de reserva lo paso rápido. Este tipo de marchas lo pueden ver en la oficina, ahora se las voy a poner bien grande para que lo tengan al link. Pero fíjense, para que tengan en cuenta cuál es la condición del trigo en Marcos Juárez. Marcos Juárez es el centro este de Córdoba. Cuando se sembró, fíjense la línea negra, ¿no? La línea negra marca la evolución de las reservas para un cultivar de trigo. Si esa línea negra se mueve dentro de la franja verde, quiere decir que el cultivo tiene humedad. Más o menos, pero la tiene. Fíjense, cuando sembraron, ahí estoy marcando el inicio, allá por 20 de mayo, 25 de mayo, estaban con lo justo, sembraron igual, esperando que vengan respuestas en el invierno. En ese momento la situación ya era grave, incluso muchas sementeras no se hicieron, mucho trigo fue para atrás, hubo alrededor de 500.000 hectáreas que no se sembraron porque justamente a finales de mayo la zona central estaba muy complicada. Pero fíjense, ese trigo que se sembró con mala humedad, después se mantuvo en niveles que son el mínimo histórico. Hubo un repunte a principios de septiembre, pero ni siquiera logró meterse en la franja de buen nivel de humedad. Y en este momento está ingresando al periodo de floración por debajo del punto de marchitez. Es decir, si este modelo funciona bien, y por lo puede haber diferenciaciones, sí. Perdimos un minutito, pero está clara la presentación, así que... ¿Vos nos estás escuchando? Sí, yo escucho. Bien, perfecto. ¿Sigo? Sí, sí. Bien. Esta es la situación en Pergamino. La situación en Pergamino venía evolucionando también de una manera a mediados de junio relativamente ajustada. Le faltó un poco de agua en el invierno, pero se recuperó desde finales de agosto, se recuperó muy bien, y con estas últimas lluvias de finales de septiembre, el salto en el nivel de reserva ha sido realmente muy, muy favorable, y obviamente a poco tiempo de ingresar a la floración tiene un sobrante de reservas que le va a permitir ingresar a la floración sin problemas. Por eso hablábamos de que el norte bonaerense tiene muchos mejores chances que la provincia del centro para avanzar en la campaña triguera. Y esta es la situación de Tres Arroyos, que se marca acá, en el inicio de la siembra, 21 de junio como fecha promedio. No quiere decir que haya sido la fecha que hayan optado ustedes, la ventana de siembra acá es muy, muy grande. Había en muchos sectores excesos hídricos, no necesariamente pudieron sembrar en esas fechas, pero en general se ve que hasta a mediados de agosto estaba todo bien, y en septiembre empezaron a declinar las reservas, y estas lluvias de los últimos días permitieron volver a una situación que se considera adecuada. Por eso la situación no es crítica, no es grave, pero obviamente Tres Arroyos está en una zona donde la demanda de precipitaciones respecto de lo que es el sur de Buenos Aires es quizá un poquito más alta, ¿sí? Estimamos que esta situación se va a modificar en el transcurso del mes, no en el corto plazo, a pesar de que pueden haber algunas lluvias menores incluso a principios de la semana próxima, pero lo que se necesitaría para dar un salto de categoría importante serían unos 20 o 30 milímetros, y por el momento, en el cortísimo plazo, no se está viendo ese nivel de lluvia. Bueno, justamente necesitamos el nivel de lluvia para que a finales de octubre y principio de noviembre, cuando ingresemos a la floración, esto esté más corregido, ¿no? Estimamos que sí, nosotros somos bastante optimistas en que la situación para el ingreso a la floración va a ser favorable en la zona de influencia de Tres Arroyos y casi gran parte del sur de Buenos Aires.
Bueno, entonces, la conclusión sobre la situación actual, sobre la diagnosis del problema climático, de agroclimático, digamos, es que claramente la división entre Buenos Aires y las provincias del centro que se planteaba en el otoño sigue marcada, sigue instalada, no se ha corregido. Es decir, en ese sentido, Buenos Aires tiene un hándicap. Viene mostrando que cuando se dan sistemas precipitantes significativos, es candidato a ser epicentro de lluvias, o sea, es como que tiene un imán con los mejores sistemas precipitantes, algo que no sucedió en todo el invierno en Córdoba, que no sucedió en Santa Fe, en algunos sectores del norte de Entre Ríos y del sur correntino sí ha sucedido, pero en la zona agrícola principal, la situación básicamente está muy dividida entre lo que es Buenos Aires y las provincias del centro. Buenos Aires y La Pampa, que también se ha recuperado muy bien en estos últimos días. Bueno, en cuanto a perspectivas climáticas, justamente lo que le hablaba al principio, al analizar la tendencia, lo que necesitamos saber es cómo están relacionadas las temperaturas oceánicas, que son los grandes moderadores del clima, con la circulación atmosférica. Básicamente esa es la interacción que tenemos que seguir para definir una tendencia climática. Bueno, ustedes ya lo conocen, esto seguramente lo han escuchado de otros climatólogos, pero bueno, repaso los conceptos rápidamente. El fenómeno del Niño, ¿por qué miramos las temperaturas del Pacífico Ecuatorial Central? Por los dos fenómenos más importantes que se han monitoreado en los últimos 30 años, que son el fenómeno del Niño y la Niña. El fenómeno del Niño consiste en un calentamiento de la temperatura superficial de los océanos en esa zona, y todo lo contrario, el fenómeno de la Niña lo que muestra es un enfriamiento de esa zona. Cuando aparecen esas señales en los océanos, y si se vuelven persistentes, porque una cosa es un enfriamiento y otra cosa es un enfriamiento persistente. O sea, primero tiene que aparecer una anomalía, ya sea positiva o negativa, es decir, un calentamiento o un enfriamiento, pero esa anomalía no basta para ser un niño o una niña. Esa anomalía tiene que persistir. ¿Y cuándo tiene que persistir? Bueno, al menos 3 meses. Bueno, en esta ocasión lo que tenemos es que hemos tenido una persistencia del enfriamiento en la zona central, esa que está marcando ahí, de al menos 3 meses. Ya se muestran apartamientos de la temperatura, o sea, enfriamiento respecto de los valores normales que superan el medio grado. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que la temperatura sea... Anomalía es el desvío respecto del valor normal, ¿sí? Es lo mismo que hacíamos con la lluvia. Fíjense que acá, esto no son mediciones, no es que hay termómetros en toda la cuenca oceánica del Pacífico, son estimaciones de temperaturas a través de satélite. ¿Y por qué se logran ahora? Una persona con mucha experiencia de decir, porque esto no me lo decían en los años 90 o en los años 80, porque no había estadística, no había con qué comparar. Los satélites estaban puestos en órbita, pero no había con qué comparar. Fíjense que acá está marcado, que dice que la base con la que se opera la estadística es desde 1981 hasta 2010, o sea, 30 años de fotos satelitales que permitieron hacer la estadística de las temperaturas superficiales del mar. Entonces, ahora, en la actualidad, por ejemplo, yo miro acá, tengo del 26 del 9, del 30 de agosto al 26 del 9, entonces promedio la temperatura de esas 4 semanas y las comparo con los valores estadísticos, y esa comparación me va a arrojar un resultado positivo o negativo, es decir, me va a decir si los océanos están fríos o si los océanos están cálidos. Eso me va a permitir en todo caso reconocer un fenómeno del Niño o un fenómeno de la Niña. Y si yo a este monitoreo a este monitoreamiento lo puedo continuar en el tiempo, lo que logro es establecer la persistencia. Si esa persistencia dura más de 3 meses, bueno, justamente estamos frente a un fenómeno ENSO. ENSO se le resume al niño y la niña. El ENSO se dice niño cuando es cálido y niña cuando es frío. Entonces estamos claramente en un fenómeno la Niña, ya está instalado, por suerte no tiene una intensidad marcada, es débil y las proyecciones marcan eso. Por otra parte tenemos esto. Es el océano cercano, es un océano que nosotros, el monitoreo de estas temperaturas oceánicas, la seguimos tanto como lo que sucede en el Pacífico Central. Esto es algo lejano, esto es un forzante, llamamos forzante de escala planetaria, porque está muy lejano, porque tiene esta situación impacta en la circulación climática a nivel planetario, pero lo que sucede acá en la cuenca del litoral del Atlántico, la cuenca del litoral brasileño,
afecta básicamente al sur de Brasil y a la región pampeana. Entonces, claramente esto tiene un impacto de escala regional. Mientras esto tiene un impacto de escala planetaria, esto tiene un impacto de escala regional. A nosotros nos interesa que el océano se caliente, porque si el océano se calienta o está con temperaturas por encima de los valores normales, el océano entrega más vapor de agua a la atmósfera y eventualmente el sistema de alta presión que generalmente se instala en esa zona transporta esa humedad al continente. Así que esto es algo a seguir y dentro del contexto esto es positivo. El calentamiento del Atlántico hay que seguirlo y es una medida que puede ser positiva. Pronóstico del ENSO, fíjense, esto es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, voy acelerando. Ya estamos llegando a la parte de definición de las tendencias. Esto es importante porque fíjense que acá en esta primer columna tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, con la mayor probabilidad asignada al fenómeno de la Niña, es decir, vamos tranquilo a cerrar el año bajo los efectos de la Niña, bajo circunstancias normales, y si no lo analizamos bien en este momento, todo el mundo se está clavando puñales diciendo es un desastre lo que viene. Esto hay que analizarlo con tranquilidad. Primeramente, lo que hay que decir es que todos los pronósticos marcan que el fenómeno de la Niña no va a ser intenso. Y segunda cosa es que dentro del contexto de la escala regional que estamos transitando hay una deficiencia pluvial ya instalada. Y dentro de ese contexto de deficiencia instalada, el sur de Buenos Aires no es precisamente la zona que ha padecido esa deficiencia con mayor rigor. Es innegable que está el fenómeno de la Niña. ¿Es un factor negativo a tener en cuenta? Es un factor negativo, no se puede soslayar, está ahí. Pero todos los análisis estadísticos que hay en la zona de Tres Arroyos, de Tandil, no muestran un impacto tan marcado sobre las precipitaciones, y mucho menos cuando es débil. Así que yo en este momento me preocuparía más por el arrastre deficitario que tenemos que por el efecto de la Niña. Si yo en este momento estuviese hablando con un productor de Córdoba, no sé de qué me disfrazo para decirle que no tenga cuidado de la Niña, porque está en sequía plena, no hay con qué darle aliento a ese productor. Si en este momento hay un productor de Córdoba, le pido disculpas, pero esa es la realidad. Lo mismo que para un productor del oeste del NEA, que están en sequía plena, son zonas que se afectan muchísimo por el fenómeno de la Niña. Entonces hay que, una vez que uno conoce que va a transitar un periodo bajo el efecto de la Niña, tiene que saber dos cosas más. ¿Cuál es su intensidad? Y además conocer los estadísticos de impacto, es decir, saber si en la zona donde yo trabajo realmente la lluvia tiene un impacto significativo. Como les decía antes, las señales no son tan marcadas en el sur de Buenos Aires. Así que bueno, en lo que resta del año tenemos el efecto Niña. Esto hay una recuperación ahí por enero-febrero, así que si eso se da y más o menos podemos transitar, hay buenas chances de que tengamos un final de enero y un mes de febrero con las lluvias que, por ejemplo, a los que van a hacer soja, la provisión de agua sea buena o esté dentro de lo razonable, porque realmente arriesgar un escenario con sobreabundancia de agua para esta campaña es realmente muy osado, ¿no? Bueno, en cuanto a circulación, es muy importante saber cuáles son los flujos de circulación. Una circulación muy marcada, la que le decía, la que proviene del Atlántico, el flujo que viene del noreste, ese es muy marcado, a medida que avanzamos en el verano aparece la humedad amazónica, y nosotros en el sur siempre tenemos la posibilidad de tener alguna sudestada, algún flujo de humedad del sudeste que ayuda básicamente al flujo de humedad del noreste. Cuando este falla, a veces tenemos algún auxilio con alguna sudestada que nos acerca un poco de humedad y llueve bien en el sur y en otros sectores no llueve nada, ¿sí? Pero esto si funciona mal el flujo de humedad del noreste. Básicamente la región pampeana depende muchísimo de este flujo de humedad. Lamentablemente tenemos un flujo de humedad que no nos gusta, y lo sufrimos, y que es el del oeste-noroeste, que para el verano es muy condicionante, sobre todo para el sudoeste, es muy grave porque es un viento que seca mucho y genera temperaturas muy elevadas y produce escenarios de sequía muy rápido, es decir, podemos partir de una situación de humedad razonable y si tenemos 4 o 5 días este flujo del oeste-sudoeste, del oeste-noroeste, realmente las reservas se retraen de una manera contundente. Pero bueno, esas son las situaciones que se pueden dar. ¿Por qué nos interesa el fenómeno de la Niña y el Niño? Porque afectan esos dos flujos de humedad. Cuando se da un fenómeno del Niño, ese flujo de humedad
el verde y el azul del norte se ven potenciados, y si se ve el flujo de humedad se ve potenciado, la probabilidad de que haya lluvias mejores en la región pampeana aumenta, pero con el fenómeno de la Niña, esos flujos de humedad se ven retraídos, disminuidos, incluso a veces desaparecen, con lo cual las únicas zonas que pueden zafar son las que tienen un auxilio como este, por ejemplo. Por eso a veces el efecto Niña en el sur de Buenos Aires no es tan grave, porque tiene el auxilio de algún flujo de humedad oceánico cercano, que se diluye rápidamente a medida que nos vamos hacia el centro de Buenos Aires. Pero el efecto Niña lo que tiene es eso, que tenemos los flujos de humedad del norte, los dos se debilitan. Entonces la probabilidad de tener lluvias favorables también disminuye, ¿no? Esa es la correlación, ese es lo que se llama teleconexión, ¿sí? Una cosa que está tan lejana, que está en el Pacífico Central, en esta zona, bueno, justamente impacta en Sudamérica, disminuyendo mucho los flujos de humedad. Pero bueno, vamos a lo importante. Si quieren analizar cómo impacta, les recomiendo que entren a la página de la hora, ¿sí? Esto es interesante porque siempre es importante tener estadísticos, saber cómo se va a comportar bajo una determinada presencia de un indicador la lluvia, es decir, bajo el indicador el niño o la niña. Pueden entrar a esta página, espero que puedan sacarle una foto, lo que tengan posibilidad, y entrar y ver acá, donde dice impacto del niño y la niña, acá arriba, está corrido esto, pero donde estoy señalando impacto del niño y la niña, y ahí tienen todos los mapas mensuales de cómo se comporta el fenómeno sobre las precipitaciones. Además hay impactos sobre los rendimientos. Les recomiendo muchísimo consultar esta página, hay información que se actualiza todo el tiempo. Así que desde el punto de vista agrometeorológico, yo creo que es de las páginas de mejor análisis con la que pueden contar y disponer ustedes para tomar decisiones. Bueno, las perspectivas climáticas, los pronósticos y los escenarios. Acá vamos al remate de la charla. Estas son las lluvias necesarias. Esto es una estimación de la demanda de precipitaciones hasta el 15 de octubre. Es decir, este mapa lo que me va a hacer es, partiendo de la condición de humedad actual, estimar cuánta lluvia necesito para alcanzar el valor adecuado de reserva. O sea, que los perfiles se carguen. ¿Cuánta lluvia necesito para que los perfiles se carguen durante los próximos 15 días? Esta es la demanda. Bueno, primero, ¿qué está pidiendo? Focalicémonos acá. En gran parte de Buenos Aires o no pide lluvia o pide un nivel de lluvia que es aceptable, 20 a 40 milímetros, hacia Tres Arroyos está pidiendo un poco más, yo creo que se arregla con menos igual, no necesita 40 milímetros, con menos se arregla, pero bueno, a medida que nos vamos hacia el oeste, obviamente estos suelos se han descargado un poco más rápido, y posiblemente acá en esta zona haya una demanda mayor. Necesitarían en los próximos 15 días como ideal unos 40 milímetros. Pero bueno, uno no puede dejar de mirar este mapa y trasladarse a la provincia de Córdoba y ver que acá están pidiendo un nivel de precipitaciones que está por encima de los 120 milímetros. Es decir, es muy difícil que la provincia de Córdoba se corrija, es muy difícil que la provincia del centro de Santa Fe, que el centro de Santa Fe se corrija. Por eso yo les decía que hay señales que ya son muy definitivas en cuanto al impacto sobre los rendimientos. Si bien esto es un ejercicio, esto no es un pronóstico, esto es una estimación de cuánto necesito, pero ahora sí, sabiendo cuál es la demanda, crucémoslo con el pronóstico. ¿Qué me promete el pronóstico en los próximos 7 días, hasta el 7 de octubre? Bueno, la zona de influencia del sur podría tener alguna mejor lluvia, pero de nuevo, es un epicentro, esto puede cambiar, son 15 a 20 milímetros en la zona de azul, sería una muy buena lluvia. Esto es por lo que se puede dar en la madrugada de mañana, incluso los primeros días de la semana próxima, entre lunes y miércoles va a estar inestable. La zona de ustedes está un poquito más abajo y obviamente no están en ese nivel de lluvia, están a lo sumo en 10 milímetros. 10 milímetros no es lo que necesitamos, pero serían muy buenos que lleguen. Tenemos, antes de que me olvide, un fin de semana que transitar atrás de, ya a partir de esta noche, la madrugada, vamos a empezar a notar cambio de viento al sur-sudoeste, vamos a tener una fuerte irrupción de aire frío, así que todo el sur de la provincia de Buenos Aires va a tener seguramente viernes, sábado y domingo heladas de variada intensidad, pero heladas,
todo lo que es la zona triguera del sur, de La Pampa y Buenos Aires, va a ser difícil que zafe de las heladas. Así que tenemos que transitar un fin de semana difícil. Cambia mucho la temperatura a partir del domingo, se pone más inestable y ahí hay nuevas chances de precipitación. Pero bueno, estos son los primeros 7 días. Como ven, los primeros 7 días no aportan nada a la zona central, nada, son minúsculas comparadas con la demanda. Por eso es interesante saber cuál es el mapa de demanda. Y esto es un pronóstico ya un poquito más largo, de 8 a 16 días, tiene menos eficiencia, si bien no me permite decir con total solvencia que estas precipitaciones se van a dar, sigo teniendo un nivel de precipitaciones que no es el ideal. Estamos en algunos sectores de Buenos Aires con 20 milímetros, pero la zona sur no tiene ninguna corrección. Por eso, acá ya hay una primera conclusión. La primera quincena de octubre, no se pongan nerviosos si no tienen un aporte de agua significativo. Esos 40 milímetros que está demandando el mapa, y que ustedes me podrán decir después en alguna pregunta si es así o no, parece que no van a llegar en estos primeros 15 días de octubre. Pero bueno, sigo insistiendo que la situación para el sur no es una situación crítica. De nuevo, si alguien quiere sacarle una foto, en esta dirección pueden encontrar estos mapas. Son mapas que lo pueden consultar todos los días, obviamente. Tienen mucha variabilidad en este tramo. Cuando ustedes miran el corto plazo de 1 a 7 días, es muy fiable, pero esto cuando nos vamos a los 6 a 15 días, hay cambios, hay correcciones. Por eso, esto es un esquema que en principio me estaría diciendo que pueden seguir faltando lluvias en la segunda parte, en la segunda semana de octubre. Pero todavía eso puede cambiar positivamente. Yo creo que se tienen que preparar para una quincena relativamente pobre en agua, y a una segunda quincena mejor. Las tendencias para lo que sería octubre a diciembre, el pronóstico la tendencia del Servicio Meteorológico no es buena, pero ahora yo la voy a diferenciar. Fíjense que, lo que pone el Servicio Meteorológico es una categoría en tonos de marrón. Esos son lluvias, independientemente de la probabilidad. Todo el mapa está pintado de marrón. Eso quiere decir precipitaciones por debajo de los valores normales. ¿Qué son los valores normales? A ver, pongámonos en valores. Para la zona de Tres Arroyos es del orden de, justo está en la zona de cambio, entre 200, podría ser unos 250 milímetros. ¿Sí? Ese nivel de precipitaciones potencialmente no se va a alcanzar. ¿Sí? Pero dado que la zona de Tres Arroyos y el sur de Buenos Aires vienen con un nivel de reserva, potencialmente no necesita esos 250 milímetros. Es decir, tranquilamente podríamos tener una buena floración de trigo con menos de esa cantidad de lluvia, e incluso podríamos tener un buen escenario para la siembra. Acá va a depender mucho del oportunismo de las precipitaciones, de la distribución temporal de la lluvia, porque a mí no me interesa que venga una corrección de una tormenta de 100 milímetros, me interesa que esos 200 milímetros, incluso sin alcanzar los valores normales, en la segunda quincena de octubre y durante noviembre tengan una buena distribución. Eso es clave para el desarrollo de la fina, para la floración sobre todo y para la siembra, ¿no? Básicamente. En cuanto a temperaturas, se ve que las temperaturas van a empezar a mostrarse con corrimientos positivos. Por eso, el sur se desacopla un poco, todavía tiene fríos intensos en la primera quincena de octubre. Pero yo creo que la situación va a dar como para que se concentren en esta primera quincena de octubre, disminuyendo el riesgo de heladas tardías hacia principios de noviembre. Bueno, esta es otra tendencia del Instituto IRI, que sigue marcando con colores amarillos precipitaciones por debajo de lo normal, pero fíjense que el sur no, esto es más gran escala, pero en general no se ve una situación tan grave para la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, eso potencialmente pone en el efecto Niña, más que nada en Brasil. Fíjense que los colores marrones están más asentados en esta zona, y en la Mesopotamia, ¿sí? Córdoba potencialmente podría empezar a mejorar, pero bueno, en algunos casos va a ser muy tardío. Pero bueno, vuelvo al mapa del Servicio Meteorológico. Yo quiero hacer otra interpretación de este mapa que es muy importante.
En la provincia de Buenos Aires, La Pampa y quizá alguna zona del sur de Santa Fe y del sudeste de Entre Ríos tienen otro escenario. A pesar de que el Servicio Meteorológico ponga una situación de precipitaciones por debajo de lo normal, estas zonas tienen mayor nivel de reserva y sobre todo el sur de Buenos Aires tiene menor impacto potencial de la Niña, ¿sí? ¿Qué se puede contar en contra? La pérdida de reservas por vientos del oeste. Cuando aparecen esos vientos son secantes, son muy secantes, y es algo que uno lo puede contar en contra. Pero la condición de partida dentro de un escenario de tendencia climática que es mala para todo el mundo, yo creo que no es mala, no es tan mala para el sur de Buenos Aires. Con lo cual, a mí, por eso yo estoy confiado, soy optimista, no confiado, optimista de cara al desarrollo de la FINA y a la producción triguera final en el sur de Buenos Aires. Esto no es así para la zona central, Córdoba, Santa Fe, hay una zona de intersección ahí entre, o sea, el sur de Santa Fe se puede acoplar a una mejor situación o a una peor situación, es una zona de intransigencia, ahí puede ser, depende cómo se comporte en la lluvia de octubre, vamos a ver o no mejoras en el sur de Santa Fe. Y bueno, otro comportamiento totalmente distinto va a ser el del NOA. Es una campaña donde no hay impacto de la Niña, si se recuperan la lluvia de la estación seca, que estos están en estación seca en este momento, tranquilamente en el NOA puede haber una buena campaña. Esto seguramente a ustedes no les interesa, salvo que estén asociados a algún pool de siembra en el NOA. Tranquilamente la situación en el NOA puede ser dentro de los valores normales de precipitación. Fíjense que dentro de la zona roja, me olvidé mencionarlo, que el este puede tener mejor aporte de humedad del Atlántico. Y acá, ¿por qué lo digo eso? Para ir cerrando el tema tendencias, por lo que decía el calentamiento del Atlántico. El calentamiento del Atlántico es muy, si se fortalece, el sistema de alta presión fortalece el flujo que yo marcaba con una flecha azul. Y si ese flujo de humedad funciona bien, el efecto Niña incluso puede verse no solamente morigerado, sino que totalmente disimulado. Así que hay componentes regionales que pueden batallar contra la Niña, incluso hacerla pasar, superarla, digamos. Este es el escenario de pastura para los próximos hasta el 1 de noviembre. ¿Sí? Escenarios que se generan a partir de hipótesis de comportamiento de lluvia, no son pronósticos, son escenarios, ¿sí? Escenarios probabilísticos. Bajo un escenario húmedo, bajo un escenario normal y un escenario seco. Para desarrollo, ¿qué significa en términos numéricos? Bueno, el escenario húmedo, hasta el 1 de noviembre, requiere lluvias mayores a 120 milímetros. Lo normal serían unos 80 y menor que 50 sería comprometido. Pero supongamos que descartamos, por eso esto hablaba yo de escenarios. Yo tengo que elegir. Entonces, de acuerdo a lo que vinimos hablando, me inclino por, y creo que ustedes pueden coincidir, es más, quisiera que me acompañen en la conclusión de que deberíamos descartar el escenario húmedo, lluvias superiores a 120 milímetros, porque si estamos diciendo que la primera quincena de octubre ya está floja, deberíamos tener 120 milímetros en la segunda quincena. No quiero decir que es imposible, lo que estoy diciendo es que es improbable, entonces me quedo con estos dos. Entonces, con estos dos, la situación va a ser matizada seguramente en el sudeste de Buenos Aires. Pero si a esto uno le pone el manejo que han tenido de conservación de humedad, yo creo que con 80 milímetros se puede llegar a principios de octubre razonablemente. Con lluvias que van entre 50 y 80 milímetros se pueden obtener situaciones adecuadas como para el desarrollo de trigo. Es decir, estaríamos arribando a la floración con una buena performance. No estamos hablando en ningún momento de una performance ideal de reservas, pero sí con un nivel de agua razonable. Es decir, que con un buen manejo agronómico, que se haya hecho, las decisiones que hayan tomado, y con lluvias que estén entre 50 y 80 milímetros, creo que se va a arribar a la floración razonablemente bien. Por eso yo soy optimista en cuanto a los rendimientos. Y ya cerrando, los tips para esta campaña, las condiciones actuales, como que son en general, son inferiores a las normales en cuanto a reservas y en muchos sectores en sequía. Córdoba, centro de Santa Fe. No es el caso de la provincia de Buenos Aires, que en general tiene sectores con reservas escasas, pero mucho mejor posicionado que el resto de la región pampeana, mucho mejor.
¿sí? Lo que resta de octubre presentará mejoras respecto de septiembre, pero marco ahí, consiguiendo la señal deficitaria. Mejoras quiere decir que podemos alcanzar buenas lluvias en la segunda quincena, pero posiblemente nos quedemos por debajo de los valores normales. Esto es importante conceptualmente. El patrón seco o el patrón deficitario, porque no en todos lados es seco, está instalado, ¿no? El fenómeno de la Niña es negativo en cuanto a que apoyaría ese patrón seco, pero no en todos lados va a tener el mismo impacto, y el arrastre que traemos es el condicionante de la campaña. Esta campaña está condicionada previamente a que aparezca el fenómeno de la Niña. Pero bueno, a nadie le gusta que el fenómeno de la Niña esté presente cuando se tiene que definir una campaña fina o sembrar la gruesa, ¿no? Bueno, y lo que recién mencioné, la escala regional puede mitigar el fenómeno de la Niña tranquilamente, ¿no? Pero para eso tenemos que ver cómo se comporta el Atlántico, cómo empieza a funcionar. Si ustedes empiezan a escuchar que hay buenas lluvias en Entre Ríos, en la Mesopotamia, bueno, es una buena señal, ¿sí? En determinadas zonas, lamentablemente, está muy complicado Córdoba, pero la floración de trigo se va a transitar con estrés hídrico. No parece ser el caso del norte de Buenos Aires y casi todos los núcleos trigueros que quedan en el sur de Buenos Aires. Habrá matices, habrá zonas mejores y peores, pero no con estrés hídrico que puedan llevar a una situación crítica que define una sequía como sucede en Córdoba o en el centro este de Buenos Aires. En ese sentido, me parece que la campaña está encaminada. La ventana de siembra de soja seguramente ya vamos a estar con alta probabilidad, 70-80% de probabilidad, ya vamos a tener niveles de reservas mejorados, así no me preocuparía tanto para los que no hicieron fina y directamente están yendo a soja, o los que hicieron una cebada y van a una soja de segunda. Estimo que la situación va a ser bastante mejorada para ese momento. No nos olvidemos que en ese momento, finales de diciembre, ya también el fenómeno de la Niña va a estar desaparecido, a pesar de lo que digo yo siempre, que la zona no tiene una gran señal, pero de todas maneras siempre es bueno saber que se está debilitando. Yo creo que de todas maneras es una campaña para desarrollar estrategias conservadoras, no hay que jugarse, hay que tratar de trabajar, bueno, con una agronomía tendiente a ser conservador. Esto obviamente yo no voy a meter en un terreno que no sé, pero como hay ciertas incertezas respecto al comportamiento de la lluvia, independientemente de que yo crea que la zona sur de Buenos Aires puede estar mejor, me parece que no es una campaña para, como se dice normalmente, tirar manteca al techo y hacer grandes gastos en tecnología. Me parece que hay que ser medido, ¿no? Pero todas las precauciones que pueden tomar en ese sentido, me parece que la experiencia agronómica de ustedes es mucho más valedera que lo que yo le pueda aportar. Bueno, y esto es importante, ya finalizando enero y febrero, potencialmente el efecto Niña desaparece y el comportamiento de las precipitaciones ya tendería a ser mejor en gran parte de la región pampeana y también en particular en el sur de Buenos Aires. Acá siempre tienen ustedes una espada de Damocles, yo ya la mencioné varias veces en esta campaña, que es la circulación del oeste-noroeste, ¿sí? Es uno de los grandes limitantes que hay para hacer soja en el sur. No solamente el potencial riesgo de heladas tempranas para la soja, sino la circulación del oeste-noroeste en momentos en que la soja se define en febrero. Cuando aparece esa circulación, la soja funciona mal, y eso generalmente en todos los veranos tenemos algún tipo de evento de eso. Por eso la soja no es que no se pueda hacer, pero tiene sus limitaciones en el sur de la región pampeana. Pero bueno, estimamos que como buena noticia que vamos a tener un enero y un febrero, por lo menos la última parte de enero y febrero, razonablemente bien en cuanto a lluvias. Pero a gran escala, seguramente hay que trabajar, por eso le decía el concepto de ser conservador, porque seguramente que vamos a encontrar un techo en los valores normales de lluvia. Esto no quiere decir que durante el semestre cálido, o sea, desde octubre hasta marzo, no tengamos eventos como lo que se acaban de dar el fin de semana en la zona norte central de Buenos Aires, la parte central del norte de Buenos Aires, en Junín, en Salto, en Chacabuco, en toda esa zona llovieron 100 milímetros en 3 días. Y esos son eventos que son precipitaciones claramente por arriba de los valores normales. Pero cuando yo hablo de una tendencia, le estoy hablando de un periodo largo de tiempo. Estoy hablando de un trimestre o de un cuatrimestre. En ese sentido es lo que hablaba al principio.
No sé si el volumen va a ser tan importante. Acá la clave de esta campaña va a ser el oportunismo con que lleguen las lluvias. Y de eso va a estar viviendo toda esta campaña. Si las precipitaciones llegan en un momento justo, aun cuando sean por debajo de los valores normales, creo que podemos tener una buena campaña. Y en ese sentido, el sur de Buenos Aires ha venido teniendo mejores señales en cuanto a precipitaciones, a pesar de que no han tenido un septiembre ideal. Y las lluvias, las temperaturas en general saliendo de la primera quincena de octubre, donde todavía vamos a tener una señal fría, después seguramente vamos a ir a un periodo más cálido. Eso remite a una situación de menos riesgo de heladas tardías para el trigo que va a florecer a principios de noviembre, finales de octubre, dependiendo de la fecha que hayan en la que estén, o el productor que esté, digamos, en la sala. Si es un productor que está más al noroeste de Buenos Aires, seguramente segunda quincena de octubre ya va a tener trigos en floración y potencialmente puede tener algún miedo, alguna helada tardía. Bueno, justamente la segunda quincena seguramente ya no va a ser tan grave en ese sentido. Bueno, esto es el resumen. Hay que prepararse entonces para una campaña que yo estimo que va a ser irregular en cuanto a la distribución espacial y temporal de las precipitaciones, pero no particularmente nuestra zona, la provincia de Buenos Aires en particular y el sur en particular, la provincia de Buenos Aires en general y el sur en particular, es la zona más crítica. Es una campaña para hacer mucha agronomía, una agronomía quizá conservadora, apelando a la experiencia de años que no fueron los ideales con las precipitaciones, pero estimamos que se puede hacer una buena campaña, se puede sacar adelante la fina y se puede sembrar bien la soja. Así que bueno, ese es el mensaje, es un mensaje que creo que puede ser alentador. Les agradezco muchísimo y si hay algunas preguntas ahora las vamos viendo, y si se quieren comunicar conmigo, ahí les dejo mi correo electrónico. Y bueno, estamos en contacto y quedo a la espera de alguna duda o alguna inquietud que les haya quedado. Germán, muchísimas gracias. Clarísima la presentación, con una correlación inmediata en el impacto en los cultivos. Acá nos están mandando algunos mensajitos que excelente, reforzando mi percepción. Sí hay una pregunta sobre si podemos hacer un pequeño refresh. En el norte de la provincia de Buenos Aires, mediados, fines de diciembre, lluvias. Mediados, fines de diciembre, lluvia, norte de Buenos Aires. Bueno, entran las generales de la ley. Primero, Buenos Aires está mucho mejor posicionado. Los epicentros de máximo de lluvia han estado desde finales de agosto buscando el norte de Buenos Aires. Es decir, si el productor me está hablando de la zona donde estuvieron estos máximos, Saladillo, 25, Junín, Lincoln, 9 de julio, toda esa zona está, te diría, en una de las mejores zonas, porque en este momento está con recargas a pleno y siguen siendo candidatos a epicentro de buenas lluvias. No sé si epicentro de los máximos de lluvias, pero sí epicentro de continuidad de lluvias. Entonces, ahora incluso cuando hablábamos de estos 15 días pobres, bueno, esa zona puede transitar sin mayores problemas porque adquirieron reservas de manera sustancial, pero yendo a la respuesta de la pregunta, a mediados de diciembre, claramente, si se sigue comportando como hasta ahora el centro de Buenos Aires, con una niña que va a empezar a salir de pantalla, por decirlo de alguna manera, porque ahí sí, en el norte de Buenos Aires no es como en el sur. En el norte el impacto de la niña, sobre todo cuando aparece una niña fuerte, no es el caso pero cuando aparece una niña fuerte en zona de Junín, Pergamino, se acopla mucho a Venado Tuerto, a Rosario, que es un comportamiento marcadamente deficitario de la lluvia, porque en general la niña, cuando tiene un impacto fuerte, lo tiene justamente en noviembre, diciembre. Creo que por ahí es un productor que seguramente debe saber del tema o debe conocer sus estadísticas, lo cual es muy importante y habla muy bien de él. Pero lo que yo digo es que, en primer lugar, esta niña va a ser débil, y segundo lugar, hacia finales de diciembre ya la vamos a tener casi fuera de acción, con lo cual el escenario de déficit pluvial no quiere decir que se pueda descartar, puede haber una quincena seca, pero yo creo que se va a poder transitar satisfactoriamente. Bien. Germán, muchísimas gracias nuevamente, un placer, gracias a todos los que nos han acompañado, así que te dejamos en libertad, y bueno, cualquier duda que pueda surgir en el transcurso de estos días, te la vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias, Mariela. Estoy muy contento por la charla, por los participantes. Espero que la información haya servido. Yo sé que a veces
la información climática tiene un nivel de incerteza que el productor se termina un poco enojado porque no le permite definir, justamente tiene que tomar decisiones muy complejas, y a veces uno trata de hacer el mejor esfuerzo para que esas decisiones se facilitan, pero a veces no es la situación. Yo creo que esta situación sí, más o menos, se puede perfilar bien, así que espero que puedan tomar decisiones correctas y tengan sobre todo una muy buena campaña fina y una buena siembra de soja. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los participantes que se quedan para seguir con el taller de seguro de granizo. Vamos a despedirlo a Germán, y bueno, ya estamos inmediatamente con ustedes. Nos vemos, adiós, chao, chao. Muy bien, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, y veo por todos los saludos y comentarios, lo que han podido disfrutar, y bueno, el mensaje ha sido muy claro, y de alguna manera alentador para hacer más moderada la forma en la que vamos a presentarnos frente a esta niña. Así que bueno, siguiendo este tema, los que gusten, vamos a seguir con lo que es condiciones en seguro de granizo. Así que ahora voy a compartir esta pantalla. Muy bien, espero que lo estén viendo, visualizando bien. El motivo por el cual queremos hacer un pequeño tallercito es a pedido de los productores, en función que no estamos en esta campaña pudiendo llegar físicamente por las restricciones de público conocimiento, así que queríamos hacer un punteíto de temas importantes a tener en cuenta, porque en estos días se están tomando muchas decisiones sobre el seguro, más la información que nos dio Germán recientemente. Así que les quería contar que vamos a mirar un poquito de estadísticas de ORA, de la Oficina de Riesgo Agropecuario, como nos recomendó Germán en su presentación. Luego vamos a mirar qué tener en cuenta al momento de decidir asegurar. Y finalmente la particularidad que tenemos nosotros desde la Mutual DAN en lo que es devolución del excedente. Básicamente quería compartir con ustedes esta tendencia que arroja la oficina con sus estadísticas, oficina, digamos, con información clara sobre lo que ha sido la tendencia en el mercado asegurador. Ha habido un crecimiento de los últimos 15 años prácticamente en lo que es la conciencia aseguradora. En 2004 podíamos ver que teníamos 10 millones de hectáreas aseguradas en el país, y hoy estamos en 16, hay una tendencia que es suave, con algunos picos, pero sí habla claramente cómo el productor considera al seguro como un insumo más dentro de su planilla de costos. Básicamente estamos hablando que en el país tenemos 39 millones de hectáreas sembradas, de las cuales el 42% se está asegurando, y simplemente para tener una noción, en Buenos Aires son 5 millones, casi 6 millones, según las estadísticas de 2018, que son las públicas, las oficiales. Y esto tiene que ver, esa tendencia a mantener el seguro dentro de la planilla de costos del productor, tiene que ver con la siniestralidad que podemos observar que se mantiene muy fuerte en los últimos años, y con unas tendencias, con algunos picos. Lógicamente no lo podemos controlar, porque estos son parte de la realidad, que el clima no lo controlamos, sí lo podemos estudiar, lo podemos tratar de predecir, pronosticar, pero sabemos que hoy es un factor decisivo en lo que vamos a finalmente cosechar. Así que por eso es también esa tendencia a ir generando una conciencia aseguradora en el productor, que tiene que ver con la experiencia que está teniendo, también como estaba comentando Germán, ¿no? Así que por eso queríamos preparar algunas recomendaciones de qué tener en cuenta al momento de asegurar. Nosotros vamos a contarle un poquito sobre seguro de granizo, beneficios incorporados dentro de la cobertura DAN,
Algunos factores, por ejemplo, es evaluar, en general en caso de granizo lo tenemos, que es una cobertura por área. ¿Sí? Acá estamos mencionando que es cobertura por área, que es muy buena porque con un pequeño daño en la zona afectada, ya se estaría cobrando una indemnización. Pero un beneficio específico de DAN es que también el viento, que es un adicional que se contrata, que lo podemos evaluar generalmente para cebada, para girasol, en algunos casos y en algunas localidades para maíz, es también por área, no ocurre en el mercado en general, generalmente se evalúa por lote el daño. Nosotros, uno de los beneficios que tenemos es que sobre el área dañada se paga la indemnización. Otro factor que es muy importante es que nosotros tenemos franquicias decrecientes, que significan rápidamente que en un daño del 100%, el productor cobra el 100%. Y esto no solamente en granizo, sino especialmente en viento, porque no es habitual en el mercado. Y finalmente, lo que es la cobertura de incendio. Un factor fundamental en el momento de la activación es la carencia. ¿Cuánto tiempo desde que el productor nos consulta para que activemos el seguro tiene esa vigencia? En el caso del granizo, es al día siguiente inmediatamente, en la hora 12, quiere decir que al mediodía, si hoy nos confirman el deseo de tomar la cobertura, al día siguiente al mediodía está activo. Y en el viento son 7 días. Otro factor que para nosotros es muy importante es que dentro de las 24 horas que se ha tasado un siniestro, y este siniestro es de características importantes, que significa más del 85%, se le está haciendo un adelanto de indemnización para que pueda decidir qué hacer con ese lote. Otro factor muy importante que caracteriza a los seguros de DAN es el momento de activación de la cobertura plena. Hay momentos en que el productor cuando nos consulta se focaliza en la tarifa, pero en realidad lo que les tenemos que demostrar que lo importante es entrar lo antes posible en cobertura plena. Eso es lo que generalmente no se visibiliza en el mercado y que nosotros, al reconocer que hay daños del 100% prácticamente, en estadios muy tempranos, por eso hemos definido coberturas plenas en momentos muy tempranos de los cultivos. Por ejemplo, en el caso de soja, en el sur de la provincia de Buenos Aires, sur y centro prácticamente, entramos en estadios B3, cuando la planta es muy chiquitita, y la soja en la zona norte de la provincia de Buenos Aires en B5, el girasol en B4 y el maíz en B5 también. No es menor porque no es lo mismo cobrar un siniestro al 100% de daño que cobrar simplemente una cobertura anticipada que puede ser un 20% para recién. Y finalmente, como les estaba mostrando en el inicio de la filmina, la cobertura puede ser tomada a elección del productor en dólares, pesos y quintales. Por supuesto tenemos reaseguro en el exterior, con Hannover Re, en Alemania, como todas las aseguradoras, respaldamos nuestras coberturas con un reaseguro en el exterior. DAN y la devolución del excedente, porque hasta ahora lo que les estaba mostrando son algunos puntos de atención que cuando evalúan una cobertura tienen que tener en cuanto a producto. Bien, ahora, particularmente en DAN, hay un concepto que queremos que manejen y es que hay una devolución de excedente. ¿Cuál es la tasa que se va a pagar? El sistema es de seguro mutual, quiere decir que se va a pagar solo el costo de la campaña en curso. Eso finalmente, a finales de enero, ya decidimos, porque tenemos toda la información estadística necesaria, cuánto es la devolución de la campaña, entonces solamente va a pagar el costo. Y por ser un sistema mutual de productores, es exento de IVA. Así que es otro factor importante para que lo puedan conversar con el contador. Se va a pagar solamente el costo de la campaña y además esto va a estar exento de IVA. Bien, otros factores de la devolución del excedente de DAN. DAN, con todo ese excedente que se genera desde
la prima inicial, de la que partimos al inicio de la campaña, este excedente se devuelve de distintas maneras, como les decíamos, con una devolución inmediata en prima, que en los últimos 10 años ha sido 25,5, y la del año pasado tan solo ha sido el 40, por lo cual las tasas han quedado muy chiquitas, y esto tiene que ver porque todo el sistema de seguros en el país se ajusta finalmente por el nivel de siniestralidad. Nosotros simplemente lo reconocemos en el momento en que ocurre, que es en la campaña en curso. Otra forma en la que devolvemos este excedente es a través de acercarle al productor herramientas tecnológicas que nos van solicitando. Las charlas web, que ustedes, bueno, por la cual estamos comunicando el día de hoy, que nació en nuestro caso hace 4 años atrás, para poder acercarle los mejores expositores, los que nos piden los socios en las distintas localidades, y en forma masiva para que todos lo puedan disfrutar, y todos puedan poder llegar a consultar a estas eminencias verdaderamente con las que estamos en contacto, son estas charlas web. Otra forma en la que se le devuelve a las comunidades donde está el productor que toma la cobertura es a través del programa Medio Quintal para Compartir. ¿Qué significa esto? Se suman todas las solicitudes de coberturas que ocurrieron durante la campaña y medio quintal de cereal se multiplica por ese número de solicitudes y esa masa de plata se localiza en alguna ONG, en alguna institución que estén necesitando y lo deciden los socios. Así que también les pedimos que nos ayuden a ayudar. Saben que cuando se contrata la cobertura, no solamente nosotros nos vamos a preocupar de que tengan la mejor cobertura desde el punto de vista de respuesta ante un siniestro, sino también que va a tener un fin inmediato en la localidad donde vive el productor. Y finalmente devolvemos a través del programa Los Asociados Hacen Crecer la Comunidad DAN, que naturalmente nuestros socios, los productores, nos refieren con otros socios porque se quedan contentos respecto a la cobertura. Entonces nuestra forma de ir creciendo es a través de las referencias, ¿sí? No tenemos prácticamente ninguna inversión en publicidad, simplemente confiamos en seguir creciendo con los reconocimientos y las buenas referencias que nos dan los mismos productores que son nuestros socios. Así que bueno, ese es un pequeño panorama sobre la cuestión aseguradora, así que si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que les haya generado este pequeño tallercito, bueno, me encantaría poderlas ir respondiendo. Bien, bueno, ha sido un gusto realmente poder compartir con ustedes la jornada del día de hoy, con toda esta exposición de clima, y bueno, estas pequeñas reflexiones sobre qué tener en cuenta al momento de asegurar. Así que les agradezco muchísimo, un placer. Gracias especialmente a la Sociedad Rural de Alvarado, que nos impulsó y sugirió esta charla. Así que espero que haya sido de su satisfacción. Y cualquier consulta, por favor, nos hacen llegar a través de mail, por WhatsApp, a través de nuestra página web. Así que muchísimas gracias y buenas noches.